Ok, acá tenemos algunas participaciones. Vamos por aquí. Bayardo Fuentes. Sí. Por favor, quisiera que... Déjame ver que podemos comenzar. Dime, ¿cuál de los tres temas te gustaría responder algo? De trastornos alimenticios, de la conducta alimenticia. Trastornos alimenticios. Como ustedes no hemos visto, ¿no? Trastornos alimenticios. Recién vamos a ver esta clase, ¿no es cierto? Ok. Eh, Dime cuál es la diferencia principal entre anorexia y bulimia. La principal diferencia. Los episodios, o el primer criterio que sería los episodios de atracones recurrentes, ya que estos van a estar, estos de aquí tienen dos características principales. Una de ellas es que debe de, la persona debe de ingerir de manera copiosa alimentos en un tiempo determinado, el cual puede ser entre una o Tu 2 horas. respuesta entonces son los atracones. No quiero el concepto de atracones, Ah, ok. sino tú me dices que Entonces, las respuestas son atracones. ¿Es así? eh, sí, sí, Ok, los atracones. vamos a una nueva pregunta entonces. Vamos a cambiar de tema. Em, mm, ¿Cuál es un síntoma frecuente que se encuentra en las demencias de cuerpos de Lewy que no se encuentre en las demencias tipo Alzheimer? Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el síntoma que se suele presentar con más frecuencia o prácticamente, bueno, se presenta en la demencia de cuerpos de Lewy y de forma mucho más infrecuente en las demencias tipo Alzheimer? Que sería fluctuante, o la fluctuación de ¿Cuál es la estos. diferencia de síntomas principales, si quieres ya varios síntomas, entre demencia de cuerpos de Lewy y demencia de Alzheimer? Que principalmente tal vez el Alzheimer em, necesitaría o tiene un alto valor genético, por lo tanto necesitaría para confirmarlo algún tipo de prueba genética principalmente, o tal vez que el Alzheimer puede verse afectado en primer lugar o con mayor proporción la memoria, a diferencia que la demencia de cuerpos de Lewy, que lo serían en las regiones o en las zonas de la atención y principalmente de la percepción visual. Ok, vamos a pasar de persona. Stephanie Cuello, por favor. Sí, Las mismas preguntas. sobre la diferencia. Ujú. La primera es diferencia básica entre anorexia y bulimia, principal. Y la otra es em, las diferencias en la parte de síntomas en enfermedad de Alzheimer con cuerpos de Lewy. Ya. En la de la bulimia, en la anorexia yo considero que la principal diferencia es que en la anorexia Por si acaso tu compañero puede estar bien, ¿no? No significa que el hecho que te esté preguntando lo mismo, tu compañero no haya hablado, no haya respondido correctamente. Entonces, para que sepas. sí, ya considero que es que el paciente en la anorexia va a ingerir una escasa cantidad de alimentos, mientras que en la bulimia ingiere una excesiva cantidad de alimentos y después como que siente culpabilidad y se produce el vómito. Eso considero. De ahí
entre el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Bueno, yo había leído un poco y decía que también puede diferenciarse, aparte de lo que dijo mi compañero, puede diferenciarse en su epidemiología porque también el Alzheimer afecta un poco más a las mujeres que a los hombres. En cambio, la demencia en cuerpos de Lewy afecta más a los hombres. ¿Qué más puede ser? La memoria también en el Alzheimer se perdía rápidamente, se perdía tempranamente, y en cambio en los cuerpos de Lewy resultaba menos afectado, ya que se produce, como mencionó mi compañero, más un déficit en el estado de alerta y de atención que en la adquisición de la memoria. Ok. ¿Alguien que quiera acotar algo a estas respuestas, que conozca algo más? Tenemos a Francisco Ramírez, creo que es. Sí, Por Doc. favor. La diferencia principal entre anorexia y bulimia básicamente es el peso. En la anorexia, recordemos que pone el criterio A, menciona que el peso debe estar por los valores mínimos normales. En cuanto en la bulimia estaría un peso normal o mayor. Esa es la principal diferencia, debido a que en ambas patologías, en ambos trastornos se presentan tanto el miedo intenso como para ganar de peso, como también pueden generarse los atracones y las purgas en el caso del subtipo de la anorexia, que es el purgativo. Y en cuanto pues a la diferencia entre Alzheimer y cuerpos de Lewy, como mencionó mi compañero, era por las fluctuaciones cognitivas, debido a que pues el paciente que tiene demencia cortical de cuerpos de Lewy va a presentar estas fallas atencionales, el déficit del fluido verbal, también el razonamiento visoespacial, como que en alteraciones que pueden desaparecer al día siguiente y presentarse de nuevo en una semana. Eso. Ok, la primera parte es correcta, la segunda parte te falta, Francisco, pero es bueno que hayas sabido adecuadamente la diferencia entre anorexia y bulimia. Por favor, todos muy claros en este sentido. ¿Okay? La diferencia principal y básicamente única entre anorexia y bulimia es el peso. ¿Sí? Una persona con anorexia, si bien con menos frecuencia, también puede presentar atracones. ¿Okay? Peor aún, vómitos, ¿no? Los vómitos es algo relativamente frecuente con la anorexia, pero puede presentar atracones. Si bien el tema de atracones es más frecuente en bulimia, no significa que no existe en anorexia. Así que, por lo tanto, no es una diferencia significativa la presencia de atracones. ¿Ok? De ahí todo el resto pueden presentar lo mismo. Bulimia puede presentar periodos de falta de alimentación. ¿Sí? Son los periodos en donde las personas con bulimia tienden a estar como se sienten demasiado culpables y algunos días hacen dieta, se restringen de los alimentos, pareciendo como que fuera un tipo de anorexia, pero finalmente no llega a disminuir el peso. ¿Ok? Entonces, por favor, el peso es indispensable. Diferencias en la parte diagnóstica entre Lewy y después te pregunto, José, vamos a responder esto, así que puedes bajar la mano, José Carlos Zambrano. Las diferencias principales entre Lewy, demencia de cuerpos de Lewy y enfermedad de Alzheimer se refiere a dos síntomas que se presentan con mucho más frecuencia en cuerpos de Lewy, ¿okay? Que son las alucinaciones visuales, por favor. Si bien en etapas bastante tardías de la enfermedad de Alzheimer podrían presentarse alucinaciones, no es lo principal. En cambio, dentro del grupo principal de sintomatología están las alucinaciones. El segundo punto es lo que comparte. Los cuerpos de Lewy también se ven en Parkinson, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener muchas alteraciones tipo parkinsonismo presente en la enfermedad de cuerpos de Lewy o demencia de cuerpos de Lewy.
A diferencia de Alzheimer, por favor. Lo que sí comparten es el deterioro cognitivo. ¿Ok? No podemos basarnos en cuestiones de memoria porque se podría decir que algo más focalizado en memoria es la demencia de Alzheimer. Pero igual, en la enfermedad de cuerpos de Lewy hay problemas de memoria. Hay otras áreas medias fluctuantes como el nivel de atención, el nivel de alerta, que se presenta en los cuerpos, en la enfermedad de cuerpos de Lewy. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la demencia de cuerpos de Lewy? Antes se subdiagnosticaba completamente, ahora sabemos que es la segunda causa de demencias. ¿Sí? Entonces ya no tenemos que simplemente verlo como otras demencias infrecuentes como la demencia frontotemporal. ¿Alguien sabe cuál es la tercera demencia, el tercer tipo de demencia más frecuente? Tenemos la primera, demencia de Alzheimer. John Calderón. La vascular, Muy la bien. demencia. Demencia tipo vascular, sigue respondiendo para poderte calificar. La demencia tipo vascular es la tercera demencia más frecuente. Ok, sigamos preguntando un poco más. Buenos días, Doc. Disculpe, no me podía contestar desde el inicio. Soy Carmen Cofre del P10. Ok. Tenemos solo entonces a Fausto Quispe que no ha asistido. Doc, buenos días. Yo también tuve problemas de conexión. Sí estoy en la clase presente. Ok, gracias. Ok. Qué bueno entonces que estamos todos. Y tenemos tal vez... Ah, no. Me supongo que no. 58 estudiantes más yo como organizador. Ok. 59. Ok. Delirium. Veamos alguna pregunta de Delirium. Vamos a una última de demencias. ¿Cuáles son los dos... ¿Dónde está? ¿A quién primero le voy a preguntar? Vamos por abajo. 4, 4, 4, 6, 3, 5, 8, 3, 8. 8, 8. La anterior vez pensé que tenían peores calificaciones, hoy día están con mejores. A ver. 7, 7, 6, 4. A ver, ya le pregunté, sí, ya te pregunté, Bayardo Fuentes, que tienes que mejorar. Vamos una más nuevamente. ¿Te suelen decir Bayardo o Sebastián? Cualquiera de los dos, Doc. Están bien. Ok. Es porque no es tan frecuente tu primer nombre. Ok, vamos contigo nuevamente, Bayardo. A ver, yo quería preguntar, ¿cuáles son las características histopatológicas de la enfermedad de Alzheimer? Es decir, microscópicas o lo que sea. Serían principalmente las placas seniles, porque mencionaba que las placas seniles eran un conjunto o una aglomeración de distintos tipos de proteína, como por ejemplo o principalmente la proteína beta amiloide. Falta uno. Y era la proteína beta amiloide, y los ovillos, en los ovillos neurofibrilares. ¿Te acuerdas cómo están formados los ovillos neurofibrilares? A ver, los ovillos fibrilares estaban formados por microtúbulos
por microtúbulos, microfilamentos. Sí, por los dos principalmente. Microtúbulos y microfilamentos. Decía que tenían una forma inespecífica o de tipo deformados. ¿Qué son los microtúbulos Mm, o bueno, microfilamentos? los microtúbulos o microfilamentos son un tipo sí, de proteínas intracelulares que funcionan o su principal función es a nivel estructural dentro de la célula, a nivel del sostén de esta. Aparte del sostén, ¿tienen alguna otra función? Para para la realización de la mitosis o meiosis. Ok, respondiste la mayoría bien. Vaya, Sebastián, está relativamente bien respondido. Los dos principales componentes histopatológicos de la enfermedad de Alzheimer son las placas beta amiloides o placas seniles, se las denomina de cualquier forma, que son los cúmulos de la proteína beta amiloide, la cual es muy irritativa para el sistema nervioso, causa inflamación, muerte neuronal, y igualmente los ovillos neurofibrilares. Las placas beta amiloides son extracelulares y los ovillos neurofibrilares son intracelulares. ¿Ok? Los ovillos neurofibrilares, es correcto, es el daño que se produce o la fosforilación que se produce de las proteínas tau. Las proteínas tau son los que mantienen estable a los microtúbulos. Los microtúbulos están formados por proteínas de diferente tipo. La principal es la microtubulina. ¿Ok? Entonces la microtubulina se mantiene estable. Es como que ahí está pegada con otro tipo de proteínas llamadas tau. Al momento que se fosforila patológicamente las proteínas tau, ese pegamento pierde su función y lo que provoca nada más es que sea como un resorte que de forma helicoidal se junta y se dañan todos los filamentos que antes estaban rectos. ¿Ok? Esos son los ovillos neurofibrilares. Así que respondiste bastante bien. Te faltó probablemente, Sebastián, hablar sobre las proteínas tau y la formación de las proteínas tau, pero el resto de puntos dijiste bastante bien. Ok, veamos por favor, Sofía de Los Ángeles Riera. A ver, veamos algo sobre delirium. Quiero que me digas cómo tú encuentras a un paciente en un hospital. ¿Cómo tú considerarías que tiene delirio? O sea, ¿cómo le ves al paciente? Dime un ejemplo clásico para saber que este paciente está con delirium. Por Sofía de ejemplo, los Ángeles. mencionaba que un paciente podría estar en un momento alterado, que habla malas palabras, o sea, que tiene un vocabulario soez, pero en otro momento está tranquilo, está sosegado, como estuporoso, y así tiene cambios de comportamientos. Así podría encontrar un paciente. Necesito entender un poco más, porque lo que tú me acabas de decir parecería, por ejemplo, no sé, un bipolar medio agresivo, que en momentos está como muy energético y que quiere coger y agredir, y en otros momentos le siento un poco más tranquilo, porque no están 24 horas con hiperactividad. Podría ser también un caso de trastorno de conducta de un muchacho que está internado y se pone agresivo o mal educado, o lo que sea, con el personal del psiquiátrico, y después le vemos y está dormido. Entonces quiero entender un poco más cómo se ve un paciente así. También decía que era muy común que exista una alteración en su ciclo sueño-vigilia
y que generalmente se presentaba en pacientes hospitalizados o después de una intervención postquirúrgica. Eso te... También que tenía problemas así como de la orientación de tiempo y espacio y por eso se le aplicaba el examen mini-mental. Y también tenía alteraciones de la conciencia, agitación, ese tipo de cosas. Y que también existía fluctuaciones en la sintomatología. Como mencioné que en un momento podía estar calmado y en otro como alterado. Ok. ¿Suelen presentar alucinaciones? Sí, visuales generalmente. ¿En qué servicios encuentras tú estos pacientes? Más o Eh, menos. por ejemplo, en los postquirúrgicos. Ok. Está más o menos bien respondido. Ok, entonces, un paciente clásico de delirium, sí, es correcto, posquirúrgicos. Tal vez te faltó decir la palabra ancianos. En personas adultos mayores es muy frecuente los estados de delirium. Es el clásico paciente que está agitado después de algún tipo de intervención y es el que te llaman a la madrugada como médico residente de que se quiere sacar las vías y siempre es a la madrugada. Ahí se correlaciona el hecho de que hay esta alteración o esta inversión de sueño y vigilia y están relativamente agitados durante la noche, se quieren sacar las vías, van a la habitación del paciente y le ven con estos como muñones que le saben hacer de sujeción física con gasas y cosas de esas. ¿En qué servicios se va a encontrar frecuentemente esto? En varios, ¿no? Pero clásicamente es en traumatología después de las cirugías de columna, en ancianos, después de la fractura de pelvis. También se ve con frecuencia en neurocirugía, después de diferentes tipos de cirugía de cirugía cerebral. Sin embargo, en muchos casos, para evitar el delirium postquirúrgico a nivel cerebral, se los manda directamente a UCI, pero en hospitales para que se les mantenga sedados durante un buen tiempo después de las operaciones. Pero no siempre eso es posible, entonces se puede ver allí. Otros áreas de delirium es, por ejemplo, oncología, en donde ya están en procesos, en especial después de los postquirúrgicos complejos o pacientes terminales con metástasis, etcétera, hay probabilidades frecuentes de delirium. Otra área bastante frecuente de delirium es el área de coronarios en cardiología y también cardiotorácica. Entonces, después de un infarto, que están muy sensibles, suelen presentar procesos de delirium. Y uno de las áreas en donde también vamos a encontrar con alta frecuencia es UCI, la terapia intensiva. La diferencia es que aquí el paciente está sedado completamente, entonces no se expresa en su totalidad los delirium, pero si en algún momento cuando ya roten por UCI, van a ver que un porcentaje ya está sin sedación y ahí se expresa el proceso de delirio. ¿Okay? Entonces son los servicios clásicos. Neumología también se puede ver con relativa frecuencia en personas que están con una hipoxia importante, pues también suelen desarrollar delirio. ¿Okay? Entonces, sí, respondiste de mejor forma, Sofía. Ok, presentemos un poco las diapositivas y vamos preguntando igualmente. Veamos por cuál comenzamos.
Yo quería comenzar por demencias, pero no veo que está aquí. Así que comencemos por otra. Comencemos por trastornos de la conducta alimenticia. Entonces estas no hemos tenido nada de diapositivas, así que solo las vamos a hablar así. Déjame terminar, deja de presentar. Ok. Bueno, los dos principales grupos de enfermedades en el DSM-4-TR es la anorexia y la bulimia. Ahí también se incluye el trastorno de conducta alimenticia no especificado, que es también importante, mucho más importante que otro grupo de enfermedades que en todos hay el no especificado, no especificado, no especificado. Aquí cobra cierta relevancia el trastorno de conducta alimenticia no especificado. En el DSM-5 ya se incluye el trastorno por atracón. ¿Okay? ¿Alguien sabe qué es el trastorno por atracón? ¿Cuál es la diferencia con bulimia? Francisco nuevamente, Francisco Ramírez. O sea, el episodio del atracón es el mismo, o sea, que debe darse en un periodo corto de tiempo y que la persona debe consumir grandes cantidades de comida que en relación a lo que la mayoría comería. Pero lo principal que lo diferencia de la bulimia es que no presenta estos mecanismos o comportamientos compensatorios después del episodio de atracón, que puede ser pues, vomitar, los enemas o el uso de diuréticos o laxantes. Muy bien, Francisco, tu respuesta es correcta. Las dos primeras participaciones que habías tenido algo dificultosas, ya con eso ya se equiparan bastante bien. Ok, seguimos igual. Ok, entonces tenemos el trastorno por atracón, tenemos la bulimia, tenemos la anorexia. De todas estas enfermedades, la más grave, obviamente, es la anorexia, ¿sí? La anorexia tiene una probabilidad de mortalidad relativamente alta, ¿ok? A diferencia de la bulimia, eso no llega a una tasa de mortalidad diferente a un trastorno depresivo, ¿ok? Por lo general, una persona con bulimia puede llegar a morir no por su enfermedad tipo bulimia, sino por las enfermedades asociadas a la bulimia, como la depresión, ¿ok? Entonces, no es infrecuente una persona con un trastorno, con una bulimia que desarrolla depresión y después se suicida. Otra razón de por qué una persona con bulimia se puede perder la vida está relacionado con los problemas de personalidad y bullying que puede sufrir por un probable sobrepeso, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, una persona con bulimia, si tiende a ser limítrofe, es decir, con personalidad limítrofe que no, como muy reactiva ante las cosas, en un momento dado puede cometer un acto de tipo suicida que finalmente realmente no lo quería hacer, pero en su acto medio limítrofe lo llegó a hacer. Y como les decía, el tema del bullying que pueden sufrir las personas con trastornos tipo bulimia también puede llegar a suicidios. Entonces, por ahí va la muerte que se podría dar en una persona con bulimia. Sin embargo, en anorexia, aparte de todo el resto de cosas que tiene la bulimia, es el propio peso que va disminuyendo hasta llegar a desnutriciones muy graves, y eso incluye en ese proceso de desnutrición los trastornos hidroelectrolíticos que se pueden producir por los vómitos que se provocan con frecuencia, el uso de diferentes tipos de medicamentos para bajar de peso que pueden llegar a provocar sobredosis o trastornos igualmente hidroelectrolíticos. Eso va a provocar a veces trastornos a nivel cardiológico, arritmias. Muchas razones puede haber para que estas personas puedan morir por su anorexia, ¿sí? Por la desnutrición en sí. ¿Okay? Entonces es grave y lamentablemente el pronóstico no es de lo mejor en personas con anorexia. Es por eso que cuando yo estoy evaluando, antes cuando las citas eran presenciales y se notaba ya directamente que había un trastorno de conducta alimenticia
y le veía a la persona algo gordita. ¿Por qué hablo de mujeres? Porque estamos hablando más de 11-1, la diferencia entre hombres y mujeres en trastornos de conducta alimenticia. Y ya me tranquilizaba, y ya les tranquilizaba también a los padres. Les pongo de, como aparte, le hago salir un rato a la paciente y les digo, miren, tenemos una bulimia, esto no le va a llevar a la muerte, entonces quiero que estén tranquilos. No con esas palabras, es más suave lo que se les dice. Yo también ya me tranquilizo. Utilizamos antidepresivos y se acabó, van bastante bien, suele haber buena respuesta en personas que tienen solo bulimia. Cuando hay otras enfermedades concomitantes ya se complica un poco más. En cambio, cuando viene una persona con anorexia, ¿okay? Súper atentos tienen que estar porque puede llevar a la muerte si no se la trata adecuadamente a esa persona. Muchos casos de anorexia ameritan internamiento. Va a depender del índice de masa corporal. ¿Okay? Entonces, una de las cosas iniciales cuando yo ya veo a una persona con anorexia es necesito tu talla y tu peso. ¿Okay? Si la paciente está bajo, por lo general, bajo 14, 15 de índice de masa corporal, o si la velocidad de baja de peso es muy fuerte en estos últimos semanas o meses, inmediatamente internamiento. Cuando la desnutrición es grado 3, una desnutrición grave, ni siquiera puede ingresar a psiquiatría, sino tiene que ingresar a medicina interna para una nutrición enteral y posteriormente, una vez regulado algo sus sistemas generales por su desnutrición, pasar pasar al área de psiquiatría. Discúlpeme que tengo que contestar, son números de emergencia que tengo que siempre contestar. Terra Alegre, buenas tardes, buenos días.
Ya, lo siento, la espera. En realidad tengo 2 teléfonos y 2 chips en cada uno. Entonces hay un solo número de ellos que tengo que siempre contestar. Entonces los otros no contesto cuando estoy en clase. Listo. Entonces seguimos con el tema de la anorexia, la bulimia y lo grave que puede ser una anorexia. Entonces recuerden, si el índice de masa corporal es demasiado bajo, no podemos ni siquiera internarlo en psiquiatría, sino ir a medicina interna. Si yo noto un varón, hombre, con anorexia y un índice de masa corporal bajo, es mucho peor que una mujer anorexia con un índice de masa corporal bajo. ¿Okay? Hay peor pronóstico varones con anorexia. No se sabe realmente la causa, el por qué hay peor historia de la enfermedad. Si hablamos de bulimia, ¿okay? La bulimia clásica es la mujer con algo de exceso de peso. No llega por lo general a obesidad, ¿sí? Sino llega a un estado de exceso nada más. Es decir, un índice de masa corporal menos de 21 por lo general. Pero también sí se puede encontrar personas con bulimia sobre 21 de índice de masa corporal, es decir, ya con obesidad. ¿Qué comparten todo tipo de trastorno de conducta alimenticia? Uno es la fijación sobre la figura corporal. ¿Okay? Entonces, es un exceso de preocupación sobre la figura corporal. Tanto la bulimia como la anorexia, ¿sí? Se pasan chequeando diferentes áreas de su cuerpo, sienten que en ciertas áreas hay más contenido de grasa, que no se ven bien, se fijan frecuentemente en el espejo y se comparan con otras personas, y su crítica es todo el tiempo. No llegan jamás a un momento, a lo menos sin tratamiento, jamás llegan a un momento de tranquilidad y decir me siento conforme, por más que uno le vea desde lejos y se le vea extremadamente flaca, como en los casos de anorexia. ¿Okay? Entonces hay una preocupación excesiva de la figura corporal. En el caso de anorexia, hay también una alteración de la percepción de la figura corporal. ¿Okay? En bulimia, en cierto sentido, hay una preocupación excesiva. Es decir, sí pueden tener algo de sobrepeso, sí pueden tener ciertas áreas que no están como muy flaquitas y se sienten mal por eso. Entonces, pero hay como cierto grado de justificativo. El problema de la anorexia es que, no sé si ustedes han visto alguna vez un test que se presenta como una figura con unas 10 figuras, desde la más flaquita, súper flaca, hasta una obesidad importante. Y se le dice a la persona que se localice en qué lugar se presenta, se la ve. Y siempre una persona con anorexia se va a poner en un área que es completamente incongruente con lo que ella está pasando. A diferencia de la bulimia, no. Sí se puede poner en un área más real. Entonces no hay una alteración de la percepción de la figura corporal. ¿Cuáles son otros temas que comparten? La alimentación, ¿sí? Se preocupan mucho por el tipo de alimentos que consumen ambos grupos. La anorexia muchísimo más marcada, ¿okay? La anorexia realmente va a estar enfocada a contar calorías, a disminuir la cantidad de alimentos. Suelen ser mucho más restrictivos en la alimentación las personas con anorexia. De ahí que va finalmente a disminución de peso grave. Y ese es el punto más dificultoso en ellos, la restricción alimenticia en la anorexia, lo que no pasa en la bulimia. ¿Okay? Si bien puede haber periodos en la bulimia de dietas, nunca llegan estas a ser tan intensas que les lleven a la persona a bajar demasiado de peso. Pero bulimia son los clásicos altos y bajos. Un mes baja, tuvo algún problema o cualquier otra razón, sube y pasan así. Altos, bajos en la bulimia. ¿Okay?
Entonces, eso, en la anorexia, poco a poco van disminuyendo su carga alimenticia, cada vez menos. Inicialmente pueden ser personas que simplemente se cuidan, parece como que no fuera anorexia, parecería como que solo se cuidan, van al gimnasio, comienzan a comer menos, etcétera, pero de repente comienza a empeorar mucho más. Y ya no solo es el hecho de que se cuidan de su dieta, sino bloquean todo tipo de carbohidratos, dejan de comer azúcares, no pan, no fideos, no arroz, y comienzan a comer un pedacito de carne, un poco de ensalada, y cada vez va empeorando más eso, y después ya no es una ensalada grande, sino es una ensalada pequeñita, con un pedazo de carne pequeñito, y después comienzan a tomar muchísima agua por litros. Eso es bastante frecuente en la anorexia, porque supuestamente el agua hace que uno se sienta lleno el estómago y por lo tanto no tenga más deseos de comer, ¿ok? Entonces, eso también provoca trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, así se puede presentar una anorexia. Atentos, por favor. En general, nosotros vemos las anorexias de tipo, a pesar de que están clasificadas en el DSM-4-TR como de tipo restrictiva y de tipo purgativa, la anorexia. Las unas con mayor tendencia a comer, pero a provocarse el vómito, y las otras se restringen de los alimentos. En la práctica, estas se entremezclan mucho, ¿sí? Personas que dejan de comer y cuando comen vomitan, ¿ok? O personas que tienden a vomitar frecuentemente, pero por periodos dejan de comer. Entonces se suele mezclar. Es por eso que en el DSM-5 ya no es necesario esta clasificación, sino simplemente se habla de anorexia, ¿ok? Con tendencias purgativas, con tendencias restrictivas, que es diferente, ¿ok? ¿Qué signos vamos a ver en el examen físico a veces de una persona con anorexia? Aparte de todo lo que es la desnutrición, porque siempre ya se sabe, ¿no? La mujer no va a tener periodo menstrual. Esto se debe a que no hay suficiente cantidad de colesterol, que es el inicio de la formación de estrógenos y todo el proceso de la menstruación que se necesita. El colesterol, no hay grasa para formar el colesterol y por lo tanto no continúa la vía de estrógenos y por lo tanto no hay menstruación. Las yemas de los dedos que se provocan los vómitos, también hay que estar atentos. Los dientes, el desgaste por el ácido gástrico cuando son purgativas. Trastornos ya más graves, a veces problemas a nivel de EKG con alteraciones del ritmo. Eso en cuestiones de anorexia. ¿Qué más? En bulimia, los síntomas de atracones deben ser mayor de 2 semanales para considerar atracones, es decir, 3 o más. Atracones en una semana es considerado ya criterio para bulimia, ¿sí? Los atracones tienen que seguir un proceso compensatorio. Fue correcto lo que dijo su compañero, creo que era Francisco, sobre el hecho de que el trastorno por atracón no tiene esa sensación como de culpabilidad después del atracón. Solo come y se siente, creo que, feliz después de comer, y de ahí es una de las razones de la obesidad. Entonces, el trastorno por atracón va a ser una persona obesa completamente. El trastorno en la bulimia, en cambio, después del atracón, viene la culpabilidad. Y la culpabilidad provoca medidas compensatorias, que varían mucho. ¿Cuáles son las medidas compensatorias luego de un atracón? Vómito, 1. 2, ejercicio. ¿Sí? Comen y después se sienten mal y van a correr unas cuantas vueltas alrededor de su casa. 3, ingesta de alguna pastilla o algo para evitar que se absorba esos alimentos. ¿Okay? Laxantes. Eso también es en anorexia, se puede utilizar laxantes. Y 4 luego es periodos restrictivos alimenticios. Tuvieron el atracón en la mañana y no comen nada hasta la noche, ¿sí? Y viene otro atracón en la noche. Cosas como esas pueden ser las formas compensatorias de la bulimia. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos por los que tienen 7. Lennon, escurdia.
Sí, doc. Tratamiento, por favor, para bulimia, farmacológico. Para el tratamiento farmacológico, la principal línea que aquí se empleaba eran los inhibidores de la recaptación de serotonina. Creo que el de mayor uso era la fluoxetina, pero también se utilizaba sertralina. La fluoxetina se suele utilizar en dosis de 60 miligramos por vía oral. ¿Qué más? Se utilizaba también, bueno, pero eso ya no es parte de la farmacológica, pero también se decía que todo tratamiento farmacológico debería de ir apoyado de terapia cognitivo-conductual para que hiciera efecto en el paciente, Y para la anorexia, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? ¿Sabes? Sí, también se le indicaban inhibidores de la recaptación de serotonina, pero te decía que el paciente debería de llevar suplementos nutricionales, porque iba a tener como un déficit en su alimentación. Y entonces era la fluoxetina igual, como le dije, 60 miligramos por vía oral. Y como el paciente iba a tener cierto grado de inquietud, de ansiedad, digamos, se le tenía que poner benzodiazepina para controlar toda esa ansiedad. Ok, Lennon, en relación a uso de medicamentos antidepresivos que aumentan el apetito, por ejemplo, uno de los medicamentos clásicos que aumenta bastante el apetito es la mirtazapina, es un antidepresivo. Hay otros medicamentos no antidepresivos que aumentan el peso o el apetito, como los antipsicóticos, la risperidona, la quetiapina, etc. ¿Qué consideras tú del uso de este tipo de medicamentos, Lennon, en anorexia, tomando en cuenta que están desnutridos, etc.? Yo considero que aquí no se le deberían de indicar porque los pacientes con anorexia en sí no es que tienen disminuido el apetito, ellos sí tienen apetito, por eso es que hacen lo que usted decía anteriormente de que ingieren grandes cantidades de agua, es decir, lo que buscan es cesar ese apetito, ellos sí no lo tienen afectado como en otros casos que puedan afectar. Es decir, que aquí yo creo que no estaría contraindicado, no se debería de darle, no se le debería dar. Ok, sí, es correcto. A mí me late que esto ya hablé algo con ustedes. Sin embargo, sí, eso es importante, jamás dar medicamentos que aumenten el apetito a personas con trastornos de conducta alimenticia en general, no solo en anorexia. ¿Ok? Recientemente, ayer tuve una persona que se había sometido a 3 procesos bariátricos. Uno la manga gástrica, otro el balón gástrico, otro ya no me acuerdo qué. Y el problema fue que no se le trató adecuadamente su trastorno de conducta alimenticia. Y nuevamente estaba con obesidad el día de ayer que le vi. Y cuando vi su historia farmacológica, le habían dado quetiapina a dosis de 200 miligramos o cosas así, que era porque no podía dormir nada, ¿ok? Y para disminuir algo la agitación. Entonces, entre esas y otras medicinas que aumentan el apetito, pueden haber provocado problemas en ella. Pero sí, en anorexia, que uno pensaría que debemos dar medicamentos para aumentar el apetito, es contraindicado, porque lo único que vamos a generar es mayor nivel de ansiedad para controlar el apetito. Y es correcto, Lennon, no es que no tienen hambre, se mueren de hambre las personas con anorexia, pero su voluntad de mantener el peso, de no verse con exceso de peso desde su punto de vista, les hace tomar esas decisiones. Así que es correcto el uso de antidepresivos de tipo inhibidores de la recaptación de serotonina. Está bien el uso de fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram. Cualquier medicamento inhibidor selectivo es bueno para estas personas. ¿Okay? En menores de edad está aceptado el escitalopram y
la fluoxetina, mientras que los otros ya son para personas mayores de edad y trastornos de conducta alimenticia. Debe ser acompañado, por supuesto, de un nutricionista, de un tema de psicología. Si se mezclan entonces esos tres grupos principales, puede haber una buena respuesta y un buen pronóstico en un paciente. ¿Okay? Los trastornos por atracón, lamentablemente, son bastante resistentes a medicamentos. Entonces, una persona con obesidad que tiende a tener atracones, por más que se le dé inhibidores selectivos, suelen permanecer con esa tendencia a los atracones. Entonces, todavía no existe una cura para el trastorno por atracón o un tratamiento paliativo para el trastorno por atracón. Trastornos de la conducta alimenticia no especificados son importantes porque hay una alta prevalencia de tendencias anómalas en la conducta alimenticia de las personas. ¿Ok? Y en el lado de las mujeres se presenta el tema del cuidado, la percepción de la figura corporal o el cuidado excesivo de la figura corporal. ¿Ok? Que puede llevar a utilización de dietas inadecuadas. Ustedes deben haber escuchado tantas dietas algo absurdas que puede haber claro, que no tienen una validez a largo plazo. Que dieta de una sola fruta, que se pueden poner ciertas cosas en el abdomen, entre comillas, para sudar y disminuir medidas. Es decir, hay muchas cosas relacionadas en este tema que pueden entrar dentro de los trastornos de conducta alimenticia no especificados. ¿Cuándo se va a considerar una enfermedad? Cuando ya comienza a gastar, por ejemplo, la persona mucho tiempo pensando en estos temas, comienza a afectar por su preocupación de su figura corporal, el coger y salir con otras personas, la inseguridad que puede provocar con las personas del sexo opuesto, o la comparación o poder ir a una piscina, o presentarse con un bikini, cosas así. Todos esos temas pueden estar relacionados, ¿ok? En los trastornos de conducta alimenticia no especificadas, que si no se las trata, van a traer más consecuencias a futuro. Ok, eso con respecto a estas enfermedades. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de pasar al siguiente grupo de enfermedades sobre trastornos de conducta alimenticia? Dudas que tengan, por favor. Michelle. Doc, me imagino que estas personas no tienen insight, ¿verdad? ¿O sí? Hay mayor nivel de insight. Bueno, es buena tu pregunta. Hay mayor nivel de insight en bulimia. ¿Ok? En anorexia, como te acuerdas que te decía que existe una anómala percepción de su figura corporal, entonces esas personas creen realmente que están con exceso de peso, ¿sí? Entonces, lo que las demás personas les dicen no los creen. Entonces, hay mayor insight en bulimia que en anorexia. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta sobre esta parte de la conducta alimenticia? A ver, Lennon, Escurdia. Sí, Doc, en el trastorno por atracones, es cierto que se administra algún tipo de fármaco derivado de la anfetamina, algo así. No, no está aprobado por la FDA ningún tipo de medicamento asociado con anfetaminas todavía. Entre comillas, las anfetaminas son muy buenas para bajar de peso, ¿sí? El problema es que existen efectos de rebote importante del uso de anfetaminas, ¿okay? Hay médicos todavía que recetan anfetaminas y hay ilegalmente venta de anfetaminas sin nombre de anfetaminas. En un tiempo eran algunas pastillas naturales, entre comillas, que tenían símbolos chinos o cosas así, que se llegó a identificar que eran anfetaminas para bajar de peso. Entonces puede ser peligroso el uso de estas sustancias. Ok, ¿nadie más tal vez pregunta sobre este tema? Listo. Ok, Ana Castro. Doc,
Cuando a estas personas se les interna para seguirles el proceso en algún hospital o en alguna clínica, ¿qué tan bueno o qué tan malo es que personas con obesidad se encuentren en el mismo sector con personas que tienen un índice de masa corporal muy bajo? ¿Esto afecta en la percepción de personas con anorexia, por ejemplo? ¿No se les debería permitir que estén juntas o no hay problema por ese lado? Nunca creo que me habían preguntado eso y tampoco sé la respuesta. No creo que haya leído en algún lado que haya algún tipo de contradicción, contraindicación con respecto a eso. Obviamente no manejo a profundidad protocolos de hospitalización solo de anorexia y bulimia. No tenemos en Ecuador ningún centro especializado en trastornos de conducta alimenticia que solo maneje eso, que probablemente tal vez podría algo ayudar una clasificación adecuada, pero no lo sé. Aquí en el Ecuador y en la mayoría de países en realidad el área de anorexia y bulimia se mezcla con depresión, se mezcla con ansiedad, se mezclan con otro tipo de patologías. Lo que se suele sugerir es no mezclar con adicciones, ¿sí? O patologías mucho más graves como esquizofrenia. Eso se sugiere no mezclar. Pero de ahí obesidad y anorexia no creo que haya algo en especial. Michelle, ¿querías preguntar nuevamente algo? Sí, Doc, me quedé con una duda. O sea, a ver, yo ya leí que los trastornos por atracones se podía utilizar la lisdexamfetamina y que también estaban buscando para ver si la dasotralina servía. O sea, no hay fármacos para tratar en sí los atracones. No, básicamente lo que les daría a esos fármacos es bajar el apetito, nada más no controlar los atracones. Es por eso que te digo que se puede utilizar los antidepresivos con el objetivo de disminuir el nivel de atracones, pero de ahí estas personas tienen sobrepeso, ¿ok? Entonces cualquier medicamento que se pueda manejar para la obesidad, y dentro de ellos están los que nombraron que no existe aquí en el Ecuador y que se podrían utilizar. Sí, hay varios y están, lo bueno de la obesidad es que es una pandemia mundial, hay mucha investigación sobre esto. Y la farmacéutica que de repente encuentre el fármaco que realmente no sea adictivo y te comience a bajar el peso y te controle eso, se va a hacer millonario. Pero están trabajando bastante en eso. Y todos están algo derivados de las anfetaminas, que son esos que me nombraste. Ok. Sin embargo, ninguno todavía por la FDA. Recuerden, no está aprobado por la FDA. Que se utilice no significa que ya haya una aprobación. Doc, su micrófono. Gracias, disculpe. Vamos entonces a pasar a demencias. Veamos si presentamos algunas diapositivas cómo estarán. Delirium. No ha habido tampoco demencias. Déjenme ver si puedo compartir pantalla que debo tener en algún lado. Okay. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, Doc. Gracias. ¿Dónde la tengo guardado esto de aquí? Ok, veamos qué nos dice este tema de la cognitivo. Ok, ¿me confirman asimismo que pueden ver las diapositivas? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc. Gracias. Sí, dígale que sí. ¿Va a venir acá? Ok, sí. Listo, entonces,
En general, bueno, esto es deterioro cognitivo leve. ¿Cuál es el examen clásico utilizado para detectar deterioro cognitivo? En consulta ambulatoria, cualquier médico lo puede tomar. Vanessa Lima. Sí, doctor. ¿Cuál es? Eh, ¿Qué pregunté? el examen para deterioro cognitivo. Para deterioro cognitivo, para evaluar probable demencia. Yo creo que la escala de Glasgow nos podría servir. ¿Qué mide la escala O la de prueba de Glasgow? Mocha. La escala de Glasgow está presente en tiempo, espacio y en las demencias también puede haber alteración de lo que ellos están persiguiendo. ¿A qué te refieres con tiempo, espacio? ¿Cómo mides el tiempo en la escala y espacio en la escala de Glasgow? O sea, solamente se le pregunta si está, o sea, quién es, dónde está, qué fecha es, qué hora es y en dónde está. Esa Entonces, no es la escala de Glasgow, Vanessa. ¿Te acuerdas bien? ¿Recuerda qué mismo es la escala de Glasgow? no me confundí. Ok, estás confundida. Lo que nombraste es otra escala. La escala de Glasgow es simplemente de nivel de conciencia, por favor. Ocular, verbal y motor. ¿Sí? Es sobre 15. Paciente responde a estímulos, no responde a estímulos dolorosos, actividad autónoma, etcétera. Eso es la escala de Glasgow. Te mide el nivel de coma. Bajo 8 es coma. Sí, me equivoqué con la entrevista. Y entonces, ¿cómo se llama la otra? Tal vez la que querías decir. Eh, ¿Te acuerdas? Ok, vamos a preguntarte alguna otra cosa. Demencias. Háblame. Veamos si hay alguna cosa interesante en esto de las demencias. Si no, pasemos rápidamente las diapositivas y luego conversamos nuevamente en esto. Ya te pregunto nuevamente, Vanessa. A ver, aquí estábamos hablando de la demencia tipo Alzheimer. Veamos qué dice aquí, epidemiología, 15% de las personas mayores de 65. Siempre tiene que ser mayores o sea, demencia de tipo Alzheimer es mayores de 60. Si tenemos una demencia tipo Alzheimer antes de los 60, atentos, puede ser otro tipo de demencia o Alzheimer tipo precoz. Es más infrecuente. Hay factores genéticos, eso... ¿Sabes algo de los factores genéticos, Vanessa, de la demencia de Alzheimer? De los factores genéticos, me acuerdo que era más común en mujeres y mayores de 65 años. ¿Te acuerdas de algún gen que esté dañado en la demencia? ¿Tipo Alzheimer? Tipo Alzheimer. No, sigamos nomás. Bueno, los genes principales es la presinilina 1, la presinilina 2 y la ApoE4. Son los genes más frecuentemente afectados en las demencias, en especial en la demencia familiar, pero que corresponde solo a un porcentaje bastante bajo de las demencias tipo Alzheimer, menos del 5 o 6% de las demencias tipo Alzheimer. Las vasculares, obviamente, todo lo que se relacione con aterosclerosis va a ser un factor de riesgo en las demencias vasculares. Veamos qué dice ahí, que había muchas cosas. Eso estamos hablando de qué nivel. Ya no se las clasifica las anorexias como corticales, subcorticales, por si acaso, ¿sí? Y eso todavía ustedes vieron como diferenciación. Muchas enfermedades, muchas demencias, la mayoría tienen ambas áreas afectadas, tanto corticales como subcorticales. Demencias secundarias. Se conoce causa afectación encefálica primaria, Alzheimer, enfermedad de Pick, Parkinson, corea de Huntington, degenerativas lóbulo frontal, ok. Precoz de demencia. Vamos a ver.
todavía se las tiene como corticales. Tenemos algunas como demencias secundarias que simplemente entran dentro de los diagnósticos diferenciales de las demencias frecuentemente vistas, como Alzheimer y Lewy y vascular. Entonces, obviamente tenemos que descartar que una demencia esté relacionada con algún tipo de encefalitis secundaria a infecciones. Cualquier daño neuroestructural del cerebro puede ser una causa para presentar sintomatología tipo demencial, no solo la hidrocefalia, puede ser la remoción de un tumor X determinado que generó una reserva cerebral tan baja que se produce una demencia. Ahí tenemos las traumáticas también, esclerosis múltiple, que son desmielinizaciones graves, tóxicos. Ahí tenemos alcohol, monóxido de carbono, algunos tipos de metales pesados, mercurio, contaminación del agua en algunas áreas. Todo eso puede provocar mayor probabilidad de demencias tipo secundarias, que son más difíciles de diagnosticar en realidad. Amnesia, afasia, praxia. Esos son la triada de la demencia tipo Alzheimer. Amnesia como síntoma principal o hipomnesia. Afasia, que son trastornos del lenguaje, que por lo general se ve ya en demencias grado 2. Y apraxia, deterioro de la capacidad, es de la relación motriz, de cómo se utilizan los instrumentos. Tienden a tener dificultad de cómo se utilizan ciertos instrumentos de uso diario. Pueden coger un cepillo de dientes y comenzarse a poner sobre la piel, pero eso suele ser en grados un poco más elevados. Agnosia, falta de no poder reconocer objetos o personas, pero también hay la prosopagnosia, que es no tener la capacidad de saber que están enfermos. Las personas con demencias niegan la presencia de síntomas. Vamos a pasar todo esto. Mejor vamos a conversar estos temas cuando veamos cada una hablando nada más. Ok. Mejor hablemos así, porque los resúmenes de las enfermedades a veces son más importantes que estar leyendo las diapositivas. Vanessa, ¿sabes cuántos grados de demencia hay en demencia tipo Alzheimer? Vamos a hablar de Alzheimer primero. Tal vez te acuerdas o sabes cuántos grados hay. Juan José Torres, creo que querías responder. Sí, Doc. Dime. Hay 3 niveles. En sí, está conectado. Bueno, los 3 niveles. En el primer nivel es donde el paciente no va a presentar alteraciones en cuanto a su autonomía, entonces puede vivir una vida relativamente normal en sí, pero tiene ya leves síntomas de pérdida de la memoria, entre esos, pero todavía tiene una autonomía en cuanto en su vida. En el nivel número 2 ya empieza a presentar unas alteraciones mucho más pronunciadas en sí, que en la número 1 hay más alteración de la memoria. Aquí ya empieza a perder ya los nombres de personas que no están cercanas, ¿no? Pero en sí como que primos, por ejemplo. Y empiezan a presentarse como personas ya irritables porque empiezan a perder la memoria y se sienten mal consigo mismos, puede ser. Pero aquí, a pesar de todas las pérdidas, un poco de su autonomía, todavía tienen la capacidad de realizar sus necesidades básicas de ser humano. En cambio, en el nivel 3, aquí ya no puede cumplir estas necesidades y son propensos a caer en varias enfermedades. ¿Cuál es la diferencia entre la 2 y la 3, me dices entonces? Entre la 2 todavía están conservadas las necesidades básicas y en la 3 ya no están conservadas las necesidades básicas. Ok, sí, relativamente sí dijiste bien la clasificación.
Entonces, solo para resumir estas 3 fases que puede tener la demencia tipo Alzheimer, ¿ok? La nivel 1 suele durar algunos años. Vamos a suponer que toda la demencia hasta la muerte del paciente, si no muere por otras causas, puede variar, o el promedio suele ser 10 años. ¿Okay? Entonces nos mantenemos en ese periodo de 10 años aproximadamente, pero puede llegar hasta 15 años y puede ser tan corto como 4 o 5 años. Pero más o menos de promedio son 10 años de evolución de los 3 niveles. La primera fase, que puede durar varios años, suele ser una de las más largas, 5 años, 6 años. Es una línea continua de pérdida progresiva de capacidades cognitivas. ¿Okay? Los primeros síntomas de la demencia, memoria. ¿Okay? Son cosas que, entre comillas, nos parecerían normales en una persona de 66, 67 años, que es, me comienzo a olvidar dónde dejé las llaves de la casa, del auto, todavía maneja, todavía se va al banco, todavía hace toda su vida. ¿Sí? Visita a su familia, visita a sus nietos, hace de todo. ¿Sí? Pero comienza a sentir como que se olvida un poco las cosas. ¿Sí? ¿Dónde dejé mis zapatos de tal cosa? Me olvidé la clave del banco, que hasta a mí me puede pasar. O sea, me refiero que son cosas que entre comillas las vemos como normales. ¿Ok? No se suele presentar como otras demencias con trastornos depresivos o trastornos conductuales. ¿Okay? Sino la demencia de Alzheimer, la pura demencia de Alzheimer es más cuestiones de memoria. ¿Sí? Tampoco de tipo motriz. No se suele presentar con problemas motrices. Esa es la fase inicial del nivel 1. ¿Okay? El mismo nivel 1, posteriormente, ya comienza aparte de empeorar sus niveles de memoria, en donde ya no son las cosas simples o básicas de dónde me olvidé el esfero, sino es, yo guardé mis joyas en este lugar y no están. Entonces ya comienza a haber confusión, porque nunca guardó las joyas ahí. Y comienzan a haber procesos de falsos recuerdos. ¿Sí? En algún momento, a sus 40 y tantos años, guardó unas joyas en un lugar. Y la persona puede comenzar a asociar que eso pasó recientemente. ¿Sí? Que hace menos de un año guardó en tal lugar. ¿Sí? Entonces comienza a haber cierto grado de confusión de memorias del pasado con las actuales. ¿Sí? Y pueden comenzar a mezclar. Aparte de que ya circunstancias un poco más complejas ya se les dificulta del día a día. Vamos a suponer que una persona tiene que, ¿qué les puedo decir como ejemplos que se ven frecuentemente? Todos estos temas de pagos de impuestos, del SRI, ir al municipio y tener que llenar información de nombres, apellidos, dónde vives y cosas que son mini-mentals más complejos muchas veces, ¿ok? Que te dicen, deme aquí, las preguntas cuando vas al banco, por ejemplo, y tienes que recuperar alguna clave. Y hace 6 años abriste tu cuenta y ahí dijiste los nombres de tal persona que tienen que tener contacto y la dirección, que ya te cambiaste de casa 3 veces antes, etcétera, y nunca llamaste al banco. O sea, estas personas se les puede coger y dificultar responder esas cosas. ¿Sí? Entonces, hacia uno se le puede hacer difícil y decir qué número telefónico está asociado a su cuenta. Sí, miércoles, pero ya cambié varias veces. Entonces, todos esos temas se les comienza a dificultar y no tienen, a diferencia de personas normales que también se les dificulta, no tienen otras capacidades como para resolverlos. Entonces van al banco, les hacen preguntas y se desesperan o se bloquean y simplemente deciden no ir o ya comienzan a cohibirse de hacer ese tipo de actividades. ¿Ok? Les piden a los hijos ayuda, les piden a otras personas ayuda, les piden en diferentes formas. Entonces eso comienza a ser signos de demencia de Alzheimer. ¿Qué es lo que una persona sin demencia diría en el banco? No sé, señor, dígame de otra forma, porque no me acuerdo, eso pasó hace 5 años o pasó hace 4 años. No me acuerdo mi email que puse, por eso estoy aquí. Es decir, tratarían de buscar vías alternas para resolver los problemas y no se bloquearían. Las personas con demencia inicial se bloquean y prefieren ya inhibirse de hacer esas actividades.
Peor aún si son temas más complejos, personas con demencia que todavía son profesionales, ¿ok? Y manejan temas, un profesor que sigue dando clase, comienza a confundirse con los temas, por ejemplo, ¿ok? O tenía que dar clase tal fecha y se olvidó, ¿ok? Como me pasó a mí la otra vez que me pusieron los horarios mal en mi agenda. Entonces, un médico que está atendiendo pacientes y comienza a ver errores, cirujanos que comienzan a tener errores en sus cirugías y se comienzan a sorprender porque de repente eran tan buenos cirujanos, tan buenos, tan fácil, hacían todo tan perfecto y después comienzan a ver sus compañeros que falla, ya no es lo mismo, ya no es el mismo cirujano que comenzaba a operar como antes, ¿ok? El ingeniero, el arquitecto que generaba ideas y que hacía dibujos hermosos para sus proyectos arquitectónicos, ya no es la misma persona. Todo eso forma parte de la fase inicial de una demencia tipo 1, ¿ok? De una demencia del nivel 1. ¿Qué es indispensable hacer eso? El mini-mental les va a salir normal. El mini-mental es un tema más de tamizaje. Ya nos ve estadios 1 ya más avanzados, más tardíos. La clave en la demencia es diagnosticarla pronto. Por lo tanto, toca hacer exámenes más complejos, que ya son, por ejemplo, el Addenbrooke, que es un test más complejo en este sentido, o enviar a estudios neuropsicológicos. Grado 2 de demencia tipo Alzheimer. En el primera línea, si bien se bloqueaba con cosas que uno podría llamarlos justificativamente como que ya está viejito, ya no puede resolver las cosas, en el grado número 2 ya sale completamente fuera de lo habitual. Ya se olvida los nombres de personas cercanas, el mejor amigo ya se olvidó el nombre, de algunas cosas ya no puede nombrarlos, siempre busca decir temas generales para hablar sobre algo. Por ejemplo, si quiere que le pase el sello, o no, pásame, en vez de decir pásame ese esfero, la persona con demencia grado 2 dice pásame eso, y señala. Entonces se vuelve muy mímica su conversación. Dime eso, ¿y cómo se llamaba tal? ¿Cómo era esa cosa? ¿Cómo era esa cosa que tiene ruedas? ¿Cómo es? O sea, siempre tienden a tratar de conceptualizar lo que tienen en su mente porque no recuerdan la palabra. Eso se llama anomia. ¿Okay? Entonces es frecuente en las personas con demencia tipo Alzheimer de olvidarse palabras. Su nivel de vocabulario baja muchísimo, la cantidad. Se denomina el armario de vocabulario, disminuye mucho. Pero aumentan los problemas de otra índole cognitivas. Pero todavía, en esta área, en el nivel 2, ya se presentan síntomas afectivos con alta frecuencia. No puede dormir, ansiedad, insomnio, no puede dormir, insomnio, depresión. Entonces ya se presenta este tipo de características. Ya no quieren salir, apáticos. Eso es el nivel 2. ¿Qué pueden todavía hacer en el nivel 2? Este nivel suele durar alrededor de unos 3 años, el otro es unos 5, este es unos 3 años. Todavía pueden ir al baño, todavía pueden comer solos, todavía pueden... Si salen de la casa se pierden. En el nivel 2 ya se pierden. En el nivel 1 todavía no se pierden. ¿Ok? Todavía pueden coger bus, todavía pueden coger taxi, pueden manejar su auto, etcétera. En el nivel 1 se vuelven mucho más camarones, por ejemplo. ¿Ok? Si les dice cómo antes se estacionaban de retro fácilmente, ya. Nivel 1 con demencia, ya no. ¿Sí me entienden que no podemos decir síntomas específicos de lo que pueda ser, de cómo reconocer el nivel 1, pero tienen que darse cuenta en general cómo es diferente un campesino que vende en el mercado su cosecha de su terreno a cómo es el cirujano plástico que ha trabajado como cirujano plástico durante los últimos 30, 40 años de su vida. ¿Ok? El cirujano plástico va a resolver temas mucho más complejos que el mismo médico que le esté evaluando, en sentido. ¿Ok? Pero puede ser que solo ciertas cosas de su especialidad ya se comience a olvidar y que no sea el mismo, ¿entienden? Eso es lo que se denomina la reserva cerebral.
La reserva cerebral es un protector para demencia, pero también es un tema que nos dificulta el diagnóstico. Si yo le hago un mini mental al campesino, va a fallar en un montón de cosas, porque su reserva cerebral es muy pobre. A diferencia del especialista muy inteligente que ha leído mucho en su vida y que mantiene su memoria todo el tiempo activa, eso se llama una reserva cerebral. Por lo tanto, si a la persona en el mini mental con reserva cerebral muy amplia le digo, por favor, durante un minuto dígame nombres de animales, para él va a ser bien simple. Bueno, para el campesino tal vez que está como agricultor, pero me refiero que otros temas por la reserva cerebral pueden confundir los test, ¿sí? Entonces, no es lo mismo comparar una persona de cuarto nivel, muy estudioso, a una persona que no ha culminado el colegio, ¿sí? Entonces, atentos a esos cambios diferenciales. Nivel 2, como les decía, ya pueden comenzar a perderse de la casa, ya se olvidan nombres de personas, nombres de cosas, ya se olvidan la hornilla prendida. Si ya tienen que hacer ya clásicamente las abuelitas que cocinaban y preparaban algo súper rico, de repente comienza a venir los platos desabridos o de repente con muchísima sal, o ya perdió la forma como ella solía hacer los platos, ya son signos de grado 2 y eso. ¿Cuál es la diferencia de grado 3? Ya lamentable. Grado 3 es súper rápido. 1 año a 2 años de vida, nada más. Grado 3 ya no tiene autonomía para ir al baño sola, ni para bañarse, ni para realizar sus necesidades biológicas. Ya puede presentar algo de incontinencia, pero si no hay incontinencia tienden a ensuciarse mucho, a no lavarse bien, infecciones. Ya la parte motriz también ya se deteriora bastante, así que ya tienen mayor probabilidad de caídas, que eso se presenta en fase 1 de otras demencias. ¿Qué más? Con el grado, ¿alguien sabe por qué mueren estos pacientes y morirían solo por demencia? Porque la mayoría muere por otras cosas en ese proceso último, por una caída, por una infección de vías urinarias que se complicó y murió, etc. A ver, Byron Ocaña, alzaste primero la mano. Sí, Doc, tal vez podría ser porque ya pierden sus funcionalidades básicas, como poder comer solos, bañar solos, ir al baño solos. Sí, pero ninguna de esas te lleva a la muerte. El uno simplemente estás bien sucio, el otro, no sé, pero ¿cuál te lleva a la muerte finalmente? Adriana Pozo. Puede ser porque pierden el reflejo de la deglución y pueden tener más tendencia al atragantamiento. Muy bien. La razón de por qué fallece una persona con Alzheimer, tipo demencia tipo Alzheimer, es el reflejo de la deglución. ¿Sí? De alguna forma el cerebro ya se daña tanto que pierden esas capacidades y se atragantan, ¿ok? Y mueren asfixiados. Si es un tema algo crónico, pueden morir por una desnutrición. ¿Sí? Ya dejan de tragar, dejan de comer, se les trata de alimentar y botan la comida y no hay forma de que traguen y que no quieren tragar. Y justamente es por ese miedo a pasar los alimentos. ¿Sí? Eso con respecto a las demencias tipo Alzheimer, que son las más frecuentes. Rápidamente los síntomas de las otras demencias. La segunda en probabilidades es la de cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy se presentan también en otras enfermedades tipo Parkinson, por ejemplo. Uno de los componentes que conforman el cuerpo de Lewy histopatológicamente es una proteína que se llama la alfa-sinucleína. ¿Ok? Pueden presentar en demencias de cuerpos de Lewy también ovillos neurofibrilares, también placas beta-amiloides, y también se pueden dar las demencias mixtas, que es Alzheimer más demencia de cuerpos de Lewy. Puede haber demencias mixtas como Alzheimer más vascular. Puede haber Lewy más vascular. Esas son las demencias mixtas.
Pero independientemente de que sea mixta, se presenta, cuerpos de Lewy y placas beta amiloides también en las demencias solo de cuerpos de Lewy, pero la cantidad es mucho más baja. Recuerden que todos los ancianos que nosotros hacemos placas histopatológicas, todos pasados los 70 años básicamente, van a tener cierto grado de beta amiloide, de placas beta amiloides y de ovillos neurofibrilares. Entre comillas, eso forma parte del envejecimiento del cerebro, ¿sí? La diferencia que en Alzheimer hay mucha cantidad y en áreas específicas como en el hipocampo, que es el área de la memoria. Ok, entonces teníamos los síntomas de cuerpos de Lewy, las alucinaciones, que son diferentes, el parkinsonismo, sensaciones de rigidez, y tenemos el área cognitiva como el resto, atención y otras características. Otros temas que no se suele presentar tanto en Alzheimer y sí en cuerpos de Lewy es problemas de sueño grave desde un inicio, desde grados bajos, y no se espera mucho tiempo. Y al mismo tiempo hay problemas de tipo, ¿cómo se denomina esto? Autónomo, estreñimiento importante, problemas en sudoración, todo eso forma parte también de las sintomatologías asociadas a cuerpos de Lewy, ¿sí? Demencias frontotemporales, ¿sí? Frecuentes. No, perdón, infrecuentes. Demencias frontotemporales, pero que forman parte del diagnóstico diferencial. En cambio, ¿cómo se presentan estas? Frontotemporales, temporales del habla, frontales, personalidad. ¿Okay? ¿Si han escuchado el término "esta persona está frontalizada"? ¿Alguna vez han escuchado la frontalización de un paciente? Ok. Si nadie ha escuchado, la frontalización de un paciente es lo contrario, el que sus capacidades frontales están disminuidas. ¿Qué provoca esto? La falta de autocontrol. ¿Cómo se llama tu gato, Michelle? Se llama Cachetitos, perdón, Doc. No te preocupes, no hay ningún problema. Ok, entonces, en las demencias frontotemporales, la personalidad se frontaliza, eso significa que no tiene límites. Entonces, es el ancianito que puede comenzar a ser medio viejo verde, en donde comienza como a aumentar su nivel de sexualidad, molesta a las chicas, va a un restaurante y alza demasiado la voz o hace chistes medios raros, como que fuera de lugar, de lo que antes era tranquilito, ¿sí? Se ríe demasiado, comienza a comer cosas extrañas, comienza a meterse cosas a la boca sin haber sido antes así. Eso se llama la frontalización de una persona, cambios en su personalidad, ¿ok? Se puede presentar también problemas afectivos iniciales en las demencias frontotemporales. Pero otro tema que se presenta rápido en las demencias frontotemporales es los problemas del habla, ¿ok? Porque ahí tenemos áreas de Wernicke, áreas de Broca, que dificultan la velocidad del procesamiento del lenguaje, ¿ok? Las demencias vasculares, en cambio, son un poco más simples de diagnosticar porque tenemos la ayuda de la resonancia magnética, de la tomografía, resonancia magnética con FLAIR, para saber también de microinfartos anteriores. Entonces es simple, se le envía y vemos microinfartos, o un infarto grande que ya haya sido diagnosticado en el pasado, que tiene una hemiparesia derecha, un problema del habla o lo que sea, y después de eso comienza cada vez peor en sus problemas de memoria. Entonces, eso es más fácil si es un infarto grande, una hemorragia fuerte, o clásicamente los microinfartos, ¿sí? Las demencias vasculares se las ve sus deterioros en forma de gradas.
como lo que dicen, no, no, mi papá estaba súper bien, de repente de un momento a otro bajó y es como que fuera otra persona, ¿sí? Perdió muchas capacidades, antes salía al banco, antes hacía esto, y en menos de 3 días él ya está encamado, ya solo se queda en cama, no quiere salir. Atentos, hagan una resonancia magnética porque van a ver un infarto reciente, ¿sí? Entonces son en estas escaleras cuando se producen los microinfartos. Dime, vamos a ver quién, vamos a ver un 7 habitual. Andrés Navarro. Necesito que me digas cuál es el tratamiento. ¿Estás ahí, Andrés Navarro? Sí, doctor. Listo. Ayúdame con el tratamiento utilizado para demencia tipo Alzheimer, por favor, farmacológico. Ya, doctor. Se puede utilizar lo que es el donepezilo, la ribastigmina. ¿Sabes cuál es? Ok, ¿algo más aparte del donepezilo y ribastigmina? No, doc, solamente me acuerdo de esas nomás. ¿Cómo funciona el donepezilo y la ribastigmina, Andrés? A ver, el donepezilo. Pero bueno, por lo menos supiste los... No te acuerdas bien, por lo menos supiste los nombres. A ver, vamos rápidamente. Alzaste la mano. A ver, vamos, María Daniela Pérez. El otro fármaco es la memantina, doc. Su micro que está apagado. Ya, mecanismos de acción. ¿No? María Daniela. De la memantina. De los dos, de los tratamientos para demencia. No te encuentro. La memantina es un antagonista del receptor del N-metil de aspartato y este va a mejorar la función cognitiva y la capacidad funcional en estos pacientes con Alzheimer. Y, perdón, Sigue. y el donepezilo, este era un inhibidor específico y reversible de la acetilcolinesterasa, igual para estos pacientes. Ok, más o menos. Está bien, tenemos los dos tipos de medicamentos, los unos inhibidores selectivos de la acetilcolinesterasa, lo que nos provoca como resultado es el aumento de los niveles de acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor utilizado mucho a nivel del hipocampo, lo que nos provocaría un mejoramiento de la memoria. A la final nos ayuda muy poco todos estos medicamentos, ¿ok? Realmente nos ayuda de forma leve. Siempre se tiene que mezclar inhibidores selectivos de la acetilcolinesterasa junto con la memantina, que es un antagonista NMDA y, entre comillas, lo que nos ayuda a esto es a disminuir los niveles de oxidación y de muerte neuronal secundario a inflamación. Esa es la razón de por qué la memantina se utiliza. Por favor, me dan un minutito. Me está llamando la enfermera.
Gracias. Prendamos nuevamente sus cámaras, por favor. Gracias. Prendamos todos, por favor. Ok. Gracias. Ok, creo que ya terminamos la parte de demencias en sí. Aparte de la parte, solo para complementar, el área farmacológica de demencias es una importante, pero sobre eso está el estímulo del paciente y qué es lo que se tiene que hacer con estas personas para disminuir su deterioro. Y eso se refiere mucho a paciencia y también a enseñarles a la familia en qué momento es sano que vayan a un centro de ayuda. ¿Ok? Porque muchas veces la familia, por el hecho de sentir como culpabilidad por dejarle a su familiar, a su abuelo, a su padre en un asilo de ancianos, piensan que eso no es una buena decisión y muchas veces ayuda para ambos lados. El nivel de presión que tiene que tener un cuidador con una persona con demencia es súper fuerte, ¿ok? Y aparte de eso, es un solo estímulo, una sola persona a una persona con demencia, a diferencia de un asilo que hay muchas personas trabajando para estimular a estos pacientes con demencia, ¿sí? Entonces, finalmente sería bueno tanto para el paciente como para la familia y los cuidadores que esté en un centro adecuado del cuidado del adulto mayor, ¿ok? Hay personas que obviamente tienen mucho dinero y tienen varias enfermeras y tienen varios cuidadores y estímulos, etcétera, que está bien, ahí no hay mucho lío. Siempre les pongo a la familia la idea de que cómo ustedes actuarían si se levantan una mañana y las cosas que les rodean son como que no son suyas, como que están en un lugar diferente. ¿Okay? Entonces, uno les va a provocar ansiedad, les va a provocar un poco de miedo, ¿ok? Pero el mismo nivel confusional no les permite reaccionar como realmente una persona con demencia reaccionaría, o una persona sin demencia reaccionaría. Imagínense que ustedes abren los ojos y se encuentran en otro cuarto. Lo primero que pensarían, no sé, que se pegaron la chuma de la vida, pero si no es eso, van a pensar que algo está mal y se van a preocupar y les va a dar ansiedad. Entonces, eso les pasa a las personas con demencia. Entonces, ¿qué se suele recomendar? Grado 2, grado 3 es todas las mañanas acercarse y decirle cómo te llamas, quién es esa persona, en qué año estás, qué fecha estás, en dónde estás, quién es la persona que está frente a él o a ella, etcétera. ¿Okay? Esos simples aspectos ayudan mucho a una persona con demencia. Le permiten como perder el miedo de lo que está pasando ese momento en su vida. ¿Sí? Porque puede ser el hijo que le ha visto toda la vida, se acerca donde él y el paciente con demencia no sabe quién es y le provoca miedo. ¿Ok? Entonces, enfoquémonos en ese lado y van a entender muchas de las características que se trabaja con las personas con demencia para ayudarles en su día a día. Ok, vamos a ir rápidamente, que ya no tenemos tiempo, lamentablemente, para delirium. El delirium, por favor, a ver, Michelle. Doc, una pregunta. ¿Existe la demencia senil? O sea, ¿es algo normal eso? Demencia senil no existe. Senil significa del anciano. Entonces, no existe el diagnóstico de demencia senil. Senil es solo demencia del anciano. Podría ser demencia senil tipo Alzheimer, demencia senil tipo cuerpos de Lewy, etcétera, pero no existe la demencia senil. Y tampoco realmente es algo considerado como normal el deterioro cognitivo, ¿sí? A pesar de que es tan frecuente, imagínense que sobre los 85 años de edad, más del 70% de personas pueden cumplir criterios para demencia. Perdón, ¿cuánto dijo? Sí, 85 años de edad. Y sobre los 90 años de edad, la probabilidad de cumplir criterios para demencia supera el 90%. Entonces, hay una discusión si es normal o no ya tener un deterioro como tal, a tales edades. Pero también está ese 10% que llegan hasta los 100 años y están súper bien, están bastante lúcidos. Entonces,
¿Cuál sería el objetivo de llegar? ¿Cómo sería el objetivo para llegar hasta ese nivel? ¿Ok? Lo que sí se ha demostrado, países con mayor grado de contaminación, ciudades de mayor grado de contaminación, conductas alimenticias inadecuadas, son factores de riesgo no directos, se llaman factores de riesgos secundarios para desarrollar enfermedades tipo demencias. Ok, al final pueden igual hacerlo. A ver, no hay problema. Ana Florencia Castro. Perdón, la preguntita era, ¿cuánto tiempo más o menos tiene que pasar de pasar de un grado 2 a un grado 3 en demencia tipo Alzheimer? Como te decía, más o menos es 5 años grado 1, 3 años grado 2 y el grado 3 va 1 o 2 años. Pero varía bastante, varía de persona a persona, varía de la gravedad de su demencia, por ejemplo. ¿Cuántos genes están afectados en esa? Mientras más genes afectados, la progresión puede ser mucho más rápida. Demencias que avanzan a veces en 4 años, ¿sí? 3, 4 años mueren. ¿Okay? Listo, creo que por el momento nada más de demencias. Delirium, rápidamente, algunos puntos que quiero que sepan. El delirium tiene una razón secundaria específica de por qué se desarrolla, ¿sí? Y de ahí pueden haber miles, cientos de enfermedades metabólicas, neurológicas, hidroelectrolíticas, hormonales, o sea, muchos tipos de problemas pueden causar. Lo que más se relaciona es cualquier enfermedad que afecte el funcionamiento cerebral, ¿ok? Hipoxias generalizadas, una infección del sistema nervioso central, una meningitis, todo eso va a ser causa directa para un delirium, ¿ok? El delirium tremens, que entra como delirium, avitaminosis, problemas de aumento de glucosa, baja de la hiperglicemias, síndromes hiperosmolares, hipoglicemias, todo eso puede finalmente desarrollar un delirio, ¿ok? Mientras más anciano es una persona, mientras más viejito es una persona, mayor probabilidad de desarrollar demencias, por favor. Perdón, de desarrollar delirium. ¿Qué no tenemos que dar a estos pacientes con delirium, por favor? Benzodiazepinas. No dar benzodiazepinas, le empeoramos. Una de las razones es porque existe una hiperestimulación GABAérgica en el delirium. Si nosotros damos benzodiazepinas, le empeoramos su delirium. El único delirium aceptado de dar benzodiazepinas es el delirium tremens, que es por abstinencia de alcohol. Pero fuera de eso, todos los delirium, evitar benzodiazepinas. ¿Qué es lo que damos en estos casos? Antipsicóticos. ¿Cuál antipsicótico clásico se da en estas personas? Risperidona, haloperidol. Risperidona, haloperidol. También les podemos ayudar para poder regular de mejor forma el sueño con otro tipo de antipsicóticos para mejorar el sueño. ¿Cuáles medicamentos antipsicóticos son más hipnóticos? Es la quetiapina, es un muy buen medicamento para ellos. Y estar atentos a tratar la enfermedad primaria, la que está provocando el delirium. Ahí está la clave para el tratamiento de delirio. ¿Ok? Ok, muchachos. Entonces, preguntas sobre esto. Tratamos bastante rápido el delirium. Espero que hayan podido leer en el libro para que conozcan un poco más sobre esto. Es una enfermedad que se va a presentar a nivel hospitalario, no a nivel de consulta ambulatoria. No viene una persona por lo general a consulta con criterios de delirio, ¿sí? No sé si hay preguntas sobre los 3 temas que hemos hablado, por favor. Michelle, nuevamente. Doc, perdón. ¿Hay algo que hacer durante la primera fase de demencia como para tratar de retardar o qué se puede hacer? O sea, para la persona, ayudarme. Sí, Michelle. La importancia del diagnóstico rápido es porque el uso de los inhibidores de la acetilcolinesterasa con la memantina sí ha demostrado que puede retrasar, pero solo cuando se utiliza en la fase inicial. Aparte de eso, el hecho de estimular la memoria
de un anciano que tiene problemas de demencia también ayuda. Es decir, va a ser muy diferente el pronóstico de una persona, de un anciano que decimos, no, ya es anciano, así que como ya no quiere salir de su cuarto, ya solo hace sus cosas, ya no lee, ya no hace esto, entonces como es anciano hay que dejarle. A diferencia de que ese mismo anciano, la familia le lleva, le diagnostican porque notan que ya no es la misma persona o ya no es completamente la misma persona y se diagnostica una demencia. Entonces, es otra cosa. Decir, no, él no le vamos a dejar en el cuarto. Ok, veamos cuáles son de 40 y piquito, cuáles hay estas terapias de acá de estimulación, póngale en hacer sopa de letras, póngale en hacer esto, saquémosle al parque, estimulación. Eso hace que disminuya la probabilidad de que empeore rápidamente su demencia. ¿Ok? Entonces, ahí está la clave en el tema de de diagnosticar rápido. José Zambrano. Sí, Doc. En el libro decía que los pacientes hospitalizados con delirium tenían mayor mortalidad que aquellos que no. Esto debido a que, Doc, ¿por qué los pacientes que están en el hospital tienen más mortalidad que los que no? A ver, el delirium, como te decía, es una... ¿Se acuerdan lo que les decía de la reserva cerebral? También la reserva cerebral muchas veces, aparte de todo lo que una persona ha estudiado, ese es un tipo de reserva cerebral para demencia, hay la otra reserva cerebral que es el funcionamiento estructural de todo el cerebro. Como existe una insuficiencia hepática, como existe una insuficiencia renal, cada una enfocada a que el porcentaje de células funcionales en cada uno de esos órganos se disminuye a tal nivel que ya no es funcional y viene una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal. ¿Ok? En el cerebro pasa lo mismo. Hay un término como insuficiencia cerebral y eso es el delirio. ¿Ok? Ese es el delirio. Ya su cerebro ya llegó al límite y todas las noxas exteriores provocaron el delirio. Entonces, ¿por qué es mayor mortalidad a nivel hospitalario? Porque ahí se presentan los temas más graves, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener el anciano con meningitis y vamos a tener el EPOC terminal gravísimo que ya se le da todos los medicamentos y sigue con una hipoxemia bajo los 60 de oxígeno a nivel sanguíneo, etcétera. Entonces, se puede decir que todos los delirium presentes a nivel hospitalario básicamente van a ser más graves que los que están fuera. Hay unos delirium que son crónicos, que son enfermedades crónicas que tiene un paciente, como por ejemplo los pacientes insuficientes renales que ya están cerca de su muerte, ya pasan con uremias altísimas, con creatininas altas, todo el tiempo. Ya no les sirve la diálisis a ellos. ¿Sí? Y ellos pasan en un estado de delirium crónico hasta que mueren, así como otras enfermedades que ya llegan a delirium crónicos. Por eso es esa la respuesta en general. ¿Okay? Bayardo, Sebastián. Doc, ¿cómo afecta el Sundowning o el síndrome del ocaso en el delirio? Eso es importante en las partes del tratamiento no farmacológico en delirium. Todos los excesos en delirium a nivel de estímulos está mal, son erróneos. Exceso de luz, mal. Oscuridad completa, mal. Exceso de ruidos, mal. Nada de ruidos, mal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se sabe que personas con delirium se levantan y está todo oscuro, callado, mayor grado de desorientación. Lo recomendable en un cuarto con un paciente con delirium, una lámpara pequeña, durante la mañana cerradas todas las cortinas y también con una luz neutra, sonidos neutros, etc. Eso se llama esto del síndrome del ocaso o que en momentos de... Y también se refiere al tema de las variaciones de sueño-vigilia, que están muy despiertos en las noches y dormidos en las mañanas. ¿Okay? Eso sobre este tema. ¿Más preguntas?
Hijo, déjeme ver si tengo cita a las 12, porque si no yo no puedo responder preguntas. Veamos. Calendario. Mercedes Camacho. Déjeme ver si confirmó la de las 12. No. Ya, esta paciente me cambió ya no hay problema, cambió la cita para la próxima semana. Ok, muchachos, no sé si hay más preguntas. Nuevamente, Ana Florencia Castro. Sí, Doc, una pregunta. En cuanto al tratamiento farmacológico para Alzheimer, aparte de los inhibidores, ¿también se pueden dar benzodiazepinas para calmar la ansiedad o no está indicado ese tipo de medicamentos? Hay que tratar de evitar. No está contraindicado como delirium, pero hay que tratar de evitar uso de benzodiazepinas en demencias, ¿ok? Porque son inhibidores y la persona ya está suficientemente inhibida, entonces tratar de no utilizarlos, pero a veces se necesita. Es bien frecuente el uso de antipsicóticos, el uso de antidepresivos en demencias para tratar síntomas asociados a la demencia, ¿ok? Pero no para la demencia en sí. Son las 12. Solo necesito hablar sobre la próxima clase y la terminación. Deme un segundito. ¿Aló? Ya, qué bueno que cortaron. Ok, la próxima clase es la última. ¿Alguien me recuerda en qué fecha es ya la semana de exámenes, tal vez? ¿Alguien sabe? Creo que es la semana del 12 de abril, Doc. Ok, entre comillas tendríamos un mes más. Ok, estamos relativamente a tiempo. Verán, entonces la próxima clase es la última. Creo que vamos a ver algunos temas ya bastante simples como personalidad. No sé qué más hay en esa clase. A ver, déjenme estar seguros qué es lo que vamos a ver. Varias discusiones, revisión, trastornos del sueño. Ok, vamos a ver solo sueño y personalidad la próxima clase. Trastornos del sueño y trastornos de la personalidad. Ok. Eso significaría que para el 18 de marzo ya terminaríamos y tendríamos 25, 1 y 8. Después, la próxima clase ya les voy a pasar unas pruebas de psiquiatría que son de opción múltiple que quiero que vayan ustedes resolviendo de forma individual y yo les voy a ir haciendo preguntas de cuál respondieron y el por qué. Es una serie de varios tipos de preguntas de casos clínicos, preguntas directas, etcétera, sobre todos los temas que hemos leído hasta este momento. ¿Ok? Y es probable que a partir, estamos 11, si el 18 es la última clase, el 25, y ya preguntamos eso. Me dijeron, disculpa, el 8 de abril. La semana de exámenes es del 12 al 16 de abril. Ok. Entonces, 18 clases. 25. Ya. Entonces, la semana, el jueves 25, el jueves 1 y el jueves 8, vamos a hacer ya evaluaciones de todos. Ok. El 25 va a ser general de todos, con las preguntas que yo envío el 18. Todos vamos a estar presentes. Y el 1 y el 8 va a ser ingresos con horarios, ¿sí? Ya he de organizar eso. Eso significa que 4 personas entran a las 10, las otras 4 entran a las 10:15, las otras 4 entran a las 10:30, etcétera, etcétera. Ya voy a clasificar eso con el total de estudiantes para irles evaluando personalmente a cada uno de ustedes. ¿Ok? Significaría que lo más probable para el 8 ya tengo las personas que se quedan o las que no se quedan y las notas finales del 8. Y las que se quedan
permanecerían con evaluaciones posteriores al 8 de abril. Más o menos eso es lo que cómo vamos a manejarnos en este final, ¿sí? Listo, muchachos. No sé si hay preguntas extras. Sandy. Doc, una pregunta. O sea, es que yo también había visto sobre demencias, que por ejemplo, hay los cuidadores más bien que cuidan de las personas que tienen Alzheimer, como que pasan un largo, digamos, largo tiempo, como años, cuidándoles. Entonces, mi pregunta era, por ejemplo, ¿podrían desarrollar alguna alteración mental esas personas? Porque, o sea, según lo que también entendí de lo que leía también era que, por ejemplo, ahorita los que están dejando es o sea, dejan a una sola hija en cuidado de, digamos, un padre con demencia. Entonces, usualmente, pues, sabemos que necesita varios cuidados, como usted decía, si llegaran al punto de demencia grave, en la cual ya tenían que depender más bien de una persona. Entonces, no sé si es que alteraría a la persona que le está cuidando. Eso, Doc. Claro que sí. O sea, eso es, como les digo, obvio, el tema de las alteraciones que se presentan en alguien que es responsable de una persona, no solo con demencia, desde una persona que tiene un accidente cerebrovascular y toca llevarle al baño y limpiarle todos los días, etcétera. Todo eso se llama el síndrome del cuidador y que puede desarrollar diferentes enfermedades. Es un estresor crónico molestoso que va desde depresiones, ansiedad, el burnout, el clásico burnout, que estás desganado, ya no quieres hacer las cosas, etc. Entonces, sí, todo eso sí hay. Okay. Listo. Ok, entonces nos hemos pasado solo 6 minutos de la clase. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana, ¿ok? Michelle, estás participando bastante, qué bueno. Gracias. Ok, cuídese, ya nos vemos. Gracias, Doc. Hasta Chao, luego. chao. Gracias, Doc.